Hola a todos, muy buenas tardes. Voy a dar nada más un par de minutos, un minuto más para dejar que algunos más se conecten. Muchísimas gracias por estar aquí presentes y bueno, vamos a esperar unos instantes. Bueno, vamos a comenzar. Les agradezco muchísimo el que estén aquí presentes en esta nueva jornada de oración por nuestro querido México. Eh, el día de hoy estaremos comenzando con esta pequeña plática breve e introductoria acerca de la importancia de lo que está por acontecer en nuestro México y posteriormente pues haremos ahí una pequeña oración esperando que todo salga bien en estas elecciones y sobre todo que sea una jornada que transcurra con mucha paz. Antes de empezar quisiera hacer una oración nada más para pedir al Espíritu Santo que esté aquí entre nosotros. Entonces les pido que me acompañen en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía Señor tu Espíritu Creador y se renovará la faz de la tierra. Oremos, oh Dios, que has querido iluminar los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo. Haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de sus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Pues nuevamente muchísimas gracias a los que se van conectando. Les quiero platicar, antes de empezar con la reflexión que vamos a hacer el día de hoy, acerca de la importancia de esta jornada electoral. Algo que es muy importante el día de hoy por todo este tema de la controversia que hay del uso de las redes sociales, quisiera aclarar que no es una jornada o que esta sesión no es una sesión en donde verán señales de sobre quién debemos o por quién debemos votar o cómo debemos reaccionar con respecto a cierto candidato o a cierto partido en nuestro México, sino más bien el invitarlos a que como católicos ejerzamos nuestras responsabilidades también dentro de la sociedad y que lo hagamos de manera adecuada. Nuestro México es un país relativamente joven, tiene 200 años de existencia. A pesar de que celebramos la independencia de México o lo conmemoramos con una fecha relativa en 1810, la independencia se da hasta 1821, es decir, este año estaría cumpliendo 200 años apenas. Entonces es una nación muy joven y es una nación que tiene una característica muy especial y muy particular. Nuestro México en estos 200 años de vida que tiene nunca ha podido estar más en periodos largos en paz. Es una nación que nació a través de los movimientos sociales, movimientos la mayor de las veces o las más de las veces armados, y que nunca ha podido tener jornadas o transcurrir jornadas largas de paz. Hoy, más que nunca, estamos, hoy en los días que estamos viviendo, así lo seguimos haciendo, ¿no? Y parece que este ataque cada vez es un poco más focalizado hacia las comunidades cristianas también que hay en nuestro país. Hoy la base de la estrategia de muchos gobiernos, sobre todo dentro de regímenes populistas, es la división. Y nuestro México, nuestro querido México, nunca había estado tan dividido como lo está hoy. La población de nuestro México nunca había estado tan dividida como desde la revolución. En los tiempos actuales la verdad es que nunca habíamos visto que un mexicano a otro se dirigiera con adjetivos tan despectivos como lo hacemos hoy unos de otros. Al mexicano siempre nos ha caracterizado también ser ejemplo de solidaridad, de ser un pueblo muy unido. Y esto es triste hoy ver cómo nuestro México el día de hoy está padeciendo esta división, ¿no? Y cada vez se hace más agria. Pero ¿qué va a pasar en México este domingo? Este domingo están en juego varios puestos o varios cargos de elección popular. Dentro de ellos 15 gubernaturas, es decir, casi la mitad de los estados de México tienen elecciones.
para elegir a su gobernador, a la cabeza de su gobierno. Pero además tenemos elecciones para el Poder Legislativo, en donde están en juego 500 diputaciones federales, 300 de mayoría relativa, es decir, nuestro voto directamente, de acuerdo a donde vivimos, va a hacer que un diputado nos represente, y 200 por representación proporcional. ¿Qué quiere decir esto? Que de acuerdo a las estadísticas generales, para hacer una distribución equitativa o más equitativa entre las fuerzas de los poderes, se designa algunos diputados de ciertos partidos para que toda la representación que hay en el poder legislativo, es decir, donde se supone que la voz del pueblo es más escuchada, pues sea más proporcional. Además de eso, hay cerca de 2.000 alcaldías en juego, es decir, gobiernos municipales o más locales, y poco más de 1.063 diputaciones locales. Pero además no es lo único que está en juego. Hoy nuestro México, como muchos otros países, está corriendo un riesgo muy muy grande de perder todo ese terreno que se ha ganado en términos de libertad, de democracia y de constituir un Estado realmente laico. Hoy, tristemente, confundimos el concepto de laicidad con la prohibición de hablar en espacios o en ciertos foros de cuestiones religiosas. Hoy, el laicismo se interpreta como el no poder hablar o expresar mi fe en espacios. Y eso no es el laicismo. El laicismo realmente lo que busca es que se que se respete las creencias, las costumbres religiosas de cada una de las personas y de los individuos. Entonces eso es muy 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 importante, porque a veces tendemos a confundir el laicismo con el tener que reprimir, callar o esconder mis creencias. Y hoy en día eso está en juego en estas elecciones. Al final tenemos que entender algo muy 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 importante, y quiero ser muy breve para meternos en lo que realmente es importante en esta sesión, que es que oremos por nuestro querido México. La doctrina social de la Iglesia establece que como católicos también tenemos la obligación de participar activamente en la vida política de nuestras naciones o de los lugares en donde vivimos. Y esto se ve ejemplificado desde la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Jesús, al hacerse hombre, también adquiere todas aquellas responsabilidades y todos aquellos deberes que como hombre tiene, y que por lo tanto nos llaman a participar, y lo llaman también a participar en la vida activa de la nación. Nosotros como personas fuimos creados como seres sociales, y por lo tanto al ser personas sociales estamos llamados a vivir en comunidad, pero en esas comunidades debe de existir un orden social, un orden a nivel humano. Y entonces, desde ese origen en donde la persona es social y el hombre aparece como aquel que necesita de los demás y que es necesitado por los demás, pero con este orden que les digo. Entonces, la relación persona-sociedad se orienta a un bien que supera los bienes particulares o individuales, para alcanzar el cuerpo social, porque el bien común es en sí mismo, y el bien común se sustenta en el principio de solidaridad y subsidiariedad. Esto es bien importante. Estos dos principios nos ayudan a ser mejores personas. La solidaridad para poder convivir con los demás y ayudándonos, y esta disposición a la ayuda generosa de nuestros hermanos más necesitados, y la subsidiariedad como principio por medio del cual se determina que el cuerpo social más grande no debe nunca suprimir o asfixiar las iniciativas del más pequeño. Es decir, que todos estos gobiernos nos ayuden realmente a tener un orden buscando el bien de la sociedad, suprimiendo algunos intereses más individuales. En cuanto a nuestra orden como laicos, no solo está permitido, sino alentada la participación en la política partidaria. Es importante precisar que jamás representan nuestra postura representa a toda la Iglesia ni a la Iglesia oficialmente, pero sí debemos vivir de acuerdo a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo y aquellos principios y aquellas enseñanzas que nos da la Iglesia. Esta situación no surge de cálculos políticos ni nada, sino de la acción del cristiano. Entonces, lo que nosotros estamos llamados a hacer es a votar, es a salir a ejercer nuestro derecho como votantes, como fieles de la Iglesia.
Tanto el clero como los religiosos y los laicos participan en la vida política del país iluminados por la doctrina social de la Iglesia, y debemos buscar ver la realidad política entera de nuestro país, y desde ella es un deber propio de nuestra fe cristiana. Es decir, salir a votar es un deber cristiano, y algo que se ha perdido y algo que a veces se tiende a perder y a interpretar de manera errónea, es que los católicos y principalmente la Iglesia hoy en día es la principal promotora de una división de poderes. Porque si ustedes recuerdan, cuando Jesucristo está frente a Poncio Pilato, dice, y él es muy muy enfático en esto: mi reino no es de este mundo. Las creencias que tenían los antiguos judíos de que iban a tener un Mesías que los liberara de un imperio están muy 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 salidas del contexto de lo que realmente quería Dios para nosotros. Él vino aquí a instaurar su reino, pero su reino no es de este mundo. Entonces, ¿qué hay en este mundo? Debe de haber un orden, y para ello nosotros debemos de ser copartícipes, y nosotros debemos de ser protagonistas como cristianos del orden que queremos que haya en este mundo. Que si bien este reino no es el que vino a instaurar nuestro Señor Jesucristo, sí sea muy apegado a las enseñanzas que Él nos dejó. Para eso, pues hoy no me queda más que pedirles que por favor entremos en oración, y por ello voy a leer un breve fragmento del Evangelio, y después hacemos una oración y una reflexión por nuestro querido México. Es importante que tengamos en cuenta y que tomemos en cuenta que la lucha que tenemos que dar es en las urnas. Y lo que hoy estamos haciendo aquí también tiene mucha relevancia, que es poder entrar en oración. Entonces, voy a leer el Evangelio de Mateo 22, versículos del 15 al 22, y dice así: entonces los fariseos se fueron y celebraron consejos sobre la forma de sorprenderle en alguna palabra, y le enviaron a sus discípulos junto con los herodianos a decirle: Maestro, sabemos que eres veraz y que enseñas el camino de Dios con franqueza, y que no te importa por nadie, porque no miras la condición de las personas. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito pagar tributo al César o no? Mas Jesús, conociendo su malicia, dijo: hipócritas, ¿por qué me tientan? Muéstrenme la moneda de tributo. Ellos le presentaron un denario, y les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Y le dijeron: del César. Entonces les dice: pues lo del César dénselo al César, y a Dios lo que es de Dios. Al oír esto, quedaron maravillados, y dejándole se fueron. Y este evangelio es muy, muy, muy importante, y es uno de los principales, porque nos enseña, nos da certeza de aquella intención que tenía Dios, de no venir a confundir en cuanto a cuáles son los poderes que nos deben de regir, y si Él venía a ser un gobernante, ¿no? Él lo menciona y es muy claro: den al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Entonces, en concreto, ¿qué nos toca como cristianos? Salir, manifestar nuestra intención de votar por la mejor opción, pero también orar porque nuestro país tenga esta jornada y que se desempeñe muy en paz, y que no haya más división entre nosotros los mexicanos. Esta sesión no es para venir a decir por quién votar y quién es el candidato, cuál es el partido que es más coherente con nuestra religión, con nuestras creencias, con nuestras enseñanzas, porque eso no nos corresponde. Nosotros debemos, como cristianos, buscar algo más trascendental. Debemos buscar y pedir y más bien enfocar nuestra oración a pedir que los corazones de nuestros políticos se transformen, que en los corazones de nuestras figuras o protagonistas políticos, económicos y sociales busquen a Jesús, busquen a Dios, busquen convertirse al bien. Mi reino no es de este mundo, dice Jesús. Él no quiere que nosotros tomemos la decisión de ponerlo a Él como gobernante, sino que más bien los que gobiernen este mundo se conviertan a Él y busquen seguirlo. Y por eso les invito a que oremos y que empecemos a orar en este momento y pidamos al Espíritu Santo. Espíritu Santo, yo te quiero pedir que derrames tus dones y tus gracias para que como ciudadanos tomemos la mejor decisión al emitir nuestro voto.
la tomemos no basándonos en el enojo ni en el resentimiento, no tomemos esta decisión basándonos en la envidia, en la avaricia, que la tomemos buscando siempre el bien social, siempre buscando transformar nuestra sociedad, siempre buscando instaurar ese reino de Dios que Jesús nos vino a enseñar. Ilumina también, Espíritu Santo, a nuestros candidatos y actores políticos, sociales y económicos a que acepten con prudencia la decisión de la gente, de la mayoría. Ayúdanos, Espíritu Santo, a que todos nuestros candidatos y candidatas, que todos aquellos líderes sociales y económicos reaccionen siempre, siempre buscando la paz, el bien de nuestro México. Que no haya violencia en nuestros corazones, que no haya enojo, que no haya indiferencia, que busquemos siempre, siempre, siempre el bien de la sociedad, que antepongamos en nuestro voto la decisión de buscar ser un mejor país que nos acerque más al ideal que Dios nuestro Padre tuvo como creador nuestro, y que lo alejemos de todos aquellos reinos del mundo que hoy han perecido. Virgen Santísima de Guadalupe, tú que eres nuestra Madre, cúbrenos con tu manto. Tú que te has aparecido en diversos lugares del mundo, pero que únicamente elegiste a nuestro México para quedarte presente en esa tilma, te pido que intercedas ante Dios para que no dejemos de vernos como hermanos, para que no nos dividamos más como mexicanos, para que dejemos y renunciemos a todas esas expresiones de odio, a todas aquellas expresiones despectivas, denostativas entre nosotros. Únenos a los mexicanos como solo tú has podido hacerlos debajo de tu manto. Por favor, Santa Madre, cuida nuestro México, protégenos y salva nuestra fe. Que nuestro México siga siendo un México católico, que nuestro México siga siendo un país que busca y que es favorable a la vida. Tú que siempre has sido nuestro ejemplo, sigue siéndolo y transforma nuestros corazones en uno solo. Que lo único que podamos pedirte a ti sea que mi corazón se parezca más al tuyo, porque solamente así voy a agradar más a Dios. Que no vea la dificultad, sino la gracia de Dios siempre en todas las situaciones que se presentan en nuestra vida, y que como tú, que a pesar de que presenciaste momentos muy difíciles y que fuiste aquella que presenció en todos los momentos dolorosos de nuestro Señor Jesucristo, también nosotros como mexicanos, como católicos, aceptemos sea cual sea la decisión, porque sabemos que el plan de Dios es el que realmente cuenta. Sabemos que Él siempre está velando por nosotros y que nunca, nunca nos ha abandonado. Te queremos pedir también a ti, Señor San José, en este que es tu año, que seas nuestro ejemplo, que realmente tengamos conciencia de que nuestro México se construye a base de nuestro trabajo, y que nuestras manos nos permiten orar. Creo yo y soy fiel creyente de que Dios Padre quiso que su Hijo en la tierra tuviera un padre carpintero, porque es la forma, porque un carpintero ora con las manos. Y eso es lo que el Padre quería enseñarnos con tu ejemplo, ¿no? Que nosotros utilicemos nuestras manos para orar, y que el día de mañana utilicemos nuestras manos para ejercer ese voto que ayude a que nuestro México siga siendo un gran país, una gran nación, pero ese México católico que te pido. Por último, quiero pedir a los santos arcángeles. San Miguel, te pedimos que alejes toda influencia negativa del enemigo, ese enemigo que quiere que nuestro México colapse, ese México que quiere que nosotros neguemos nuestra fe, ese México, que expulses a ese enemigo que quiere que nuestro México deje de ser católico, que quiere que nuestro México deje de ser favorable a la vida. Ese enemigo que quiere que vivamos en la división, que vivamos en el odio, que vivamos en las guerras. Te pido, Señor, te pido, San Miguel, que como jefe de la milicia celestial vengas aquí, descienda sobre nosotros, y que tus santos ángeles nos cuiden, nos guarden y den esa batalla. Te pido también, Señor San Rafael, Santo Arcángel, que por favor traiga sanación a nuestro país, que sanes a nuestro país, así como lo hiciste con Tobías, de toda aquella violencia que hemos vivido, de toda aquella sangre que se ha derramado a causa del narcotráfico, del crimen organizado, de todo el odio que hay
en nuestro país, de toda esta división que hay, de todas esas leyes que han sido erróneamente aceptadas, como el aborto en algunas ciudades, en algunos estados. Te pido, Señor San Rafael, que como Santo Arcángel nos cuides y nos traigas sanación a nuestro corazón para que no ejerzamos nuestro voto desde el odio, sino desde el amor a Dios. Te pido también, San Gabriel, por último, que nos traigas ese mensaje de paz, que nos des esa buena noticia de que nuestro México el día de mañana va a seguir floreciendo y va a seguir siendo favorable a Dios nuestro Señor. Te agradecemos, Señor, esta sesión que hemos podido tener en oración y te pedimos que esta jornada electoral se lleve a cabo con normalidad, con paz, y que estas 24 horas que estaremos orando y buscando ser más agradables a tus ojos traigan muchas gracias a nuestro país, a nuestros familiares, a nuestros amigos y a nuestras comunidades. Les agradezco mucho a todos ustedes por haber estado aquí en oración conmigo y los invito a que no dejen de rezar, que no dejen de conectarse a las demás actividades y que sobre todo no dejen de estar en oración pidiendo por nuestro México. Un abrazo a todos. Hasta luego.